Hola, clase, qué emoción. Después de tanto tiempo grabaros un vídeo. Bueno, grabar un vídeo. Estoy muy emocionada y un poco desentrenada. Así que, en fin, a ver qué sale. En fin, vamos a hablar un poco de lo que os conté el otro día en clase, de la literatura de lo que es la segunda mitad del siglo XIX, que en términos literarios, bueno, pues enfoca un poco lo que es el realismo y el naturalismo. Como siempre, vamos a hablar de contexto histórico, vamos a hablar también un poco de pues, cosillas, de temas, de características, digamos, y después pasaremos esta vez sí a los autores. Nos saltaremos la típica distribución que hacemos siempre de poesía, prosa y teatro, ¿vale? Entonces, contexto histórico, pues hay que saber, y además en este periodo yo creo que más que nunca, qué está pasando, porque eso se refleja de manera muy significativa en la propia literatura. En este caso, cuando hablamos de realismo, que realismo incide en lo que es la realidad, hay que saber qué está pasando porque es exactamente lo mismo que nos van a contar en los libros. Bueno, hablaremos de todo esto en el apartado de características y luego mencionaremos algunos autores y alguna autora para que bueno, los tengáis presentes. Bueno, ¿qué está pasando en este momento en Europa? Ya hemos hablado de que estamos en la segunda mitad del siglo XIX, aproximadamente 1860-70 y arrastrando un poco hacia el final del siglo. Bueno, el sistema económico que ya está plenamente instaurado en Europa, en este caso, es el capitalismo. El capitalismo además que se va a reflejar en empresas, grandes fábricas que bueno, acogen a muchísimos trabajadores que pasan ahí toda la jornada laboral, jornadas pues, extenuantes, muy largas. Al final esto va a producir cambios sociales porque vamos a ver una clase social que va a surgir directamente de este tipo de producción, que es el proletariado que ya comentamos un poco en clase, que proletariado viene de prole, es decir, del número de hijos que tienen estas personas. Y bueno, esto va a configurar también un nuevo panorama en lo que es las ciudades, ¿no? Vamos a ver un éxodo rural masivo, que el éxodo rural no deja de ser gente que antes vivía en el campo, ahí encuentra que hay poco trabajo y se muda a las ciudades a ver qué encuentra. Esto produce nuevos barrios, nuevas barriadas obreras de gente dedicada a trabajar para poder subsistir, para poder mantenerse, y al final este tipo de comunicación va a generar lo que van a ser los movimientos de trabajadores, los movimientos sindicales, por ejemplo. Y a su vez, esto va a provocar que estos movimientos sindicales, estos movimientos de obreros, se constituyan en partidos políticos, lo que va a influir definitivamente en la historia actual hasta nuestros días. Toda esta chapa va a decir que el capitalismo influye de manera definitiva en la sociedad de este momento. También influye la burguesía, que definitivamente, y después de verla durante muchos siglos rondando por todos los contextos históricos que tenían que ver con la literatura, la vamos a ver por fin como una clase social asentada. Son los patronos de las fábricas. Por fin van a tener ese poder que durante tantos siglos han ansiado. ¿Y cómo lo van a tener? Pues definitivamente a partir de los partidos políticos burgueses. Ahora, aunamos eso que teníamos siempre siendo burgueses, que es dinero, con poder, partidos políticos. Y esto va a configurar un nuevo panorama en cuanto a países y los nacionalismos, que ya hablamos de ellos en el tema anterior del romanticismo. Así, cosas que están pasando, para que os ubiquéis, que están pasando en el continente europeo. Bueno, pues a partir de 1870, 71, 70 se produce la unificación alemana. Por fin Alemania va a ser el país que conocemos ahora más o menos, con las fronteras más o menos actuales, que no van a variar mucho. Y lo mismo con Italia, que deja de ser una confederación de reinos y de territorios sin mucho nexo para convertirse en un país. Bueno, esto lo estudiaréis con Alejandro, con Ángela. En Francia, que es otro país que nos interesa y además nos interesa mucho en este tema porque es de donde va a partir el realismo. En Francia van a tener la última experiencia monárquica. Hay un emperador que se llama Napoleón III, que es pariente de Napoleón I, claro, que definitivamente después de haber perdido una guerra con Prusia, perdón, bueno, pues ya en Francia nunca más van a tener un rey. ¿Vale? Después de esto se van a producir una serie de cambios sociales también que van a provocar que, como es en la actualidad, Francia sea una república, es decir, no tienen rey, tienen un jefe de la república.
También en 1871, si no me falla la memoria, se produce algo que se llama la Comuna de París, que es un experimento, bueno, experimento porque salió mal, si hubiera salido bien no hubiera sido un experimento. Una manera diferente de gobernar que es básicamente como un movimiento asambleario. No tienen una cabeza política que los guíe, ¿no? Sino que las decisiones, esto es por acortar, se toman un poco en asamblea. Y esto es la Comuna de París, que será como un experimento en este momento que bueno, tendrá mucha trascendencia en el futuro. Y en Inglaterra es el momento en el que vamos a encontrar el Imperio Británico más fuerte que nunca. Tienen territorios en todo el mundo y son, o básicamente la metrópoli, es decir, la isla de Inglaterra, ¿no? La isla de Gran Bretaña, es la potencia más rica del mundo en este momento porque, entre otras cosas, obtiene mucha riqueza de las colonias que tiene. Entre otras cosas, porque de las colonias extrae materia prima, pero a su vez también les vende sus productos elaborados. Así que bueno. También este es el momento de, como hemos mencionado antes, del surgimiento del movimiento obrero, con todas esas huelgas que se producían, y el momento también de las sufragistas, que es un movimiento que influye también en la literatura, y las sufragistas son esas personas, principalmente burguesas, que están pidiendo, en este caso, ser ciudadanas igual que sus compañeros hombres y que puedan participar en la vida política. La manera más fácil de participar en la vida política es poder votar, ni siquiera poder presentarte ya como persona para que te elijan, sino poder votar. Este es un poco el panorama en Europa. En España es ligeramente diferente, porque España, entre otras cosas, tiene menos industria y es un país eminentemente agrario. Entonces, vamos a ver. Bueno, esto es lo que os he contado un poco, ¿no? La parte de España, que es la que es diferente en esta diapositiva, bueno, pues el proceso de industrialización va con retraso. Principalmente en España vamos a encontrar 3 polos de industria, que son País Vasco, Cataluña, porque tradicionalmente siempre ha tenido industria relacionada con las telas, entonces, pues bueno, la sigue manteniendo. Y el otro polo que me queda por mencionar es Málaga, porque tiene minas, que son minas explotadas también por ingleses. Entonces, tenemos en España 3 grandes polos industriales, pero el resto sigue siendo un país agrario. Y, en fin, si el cambio fundamental que se está produciendo en este momento en Europa es el paso de esa economía agraria a una economía que ya va por la segunda revolución industrial, en España vamos un poco todavía por detrás. Entonces, eso vamos a tardar un poco más en verlo, pero bueno, sin más. Os pongo esta imagen para que más o menos os ubiquéis con los reyes, qué está pasando en política, pues por saber un poco también. No, por supuesto no hace falta que os aprendáis ningún nombre, pero bueno, para que sepáis un poco quién está reinando, qué está pasando. En fin, esto de todos modos lo veréis en historia, así que bueno. Esto es lo mismo que os he dicho antes. Se siguen manteniendo un poco las estructuras en España del antiguo régimen, con lo cual las cosas no están cambiando al mismo ritmo que en Europa, pero de todas maneras en la novela y en las obras literarias españolas vamos a ver cierto tipo de realismo que también está vinculado con el europeo. Sin más. Entonces, visto el contexto histórico, ¿qué es el realismo? Que no hemos hablado de nada de esto. Hablamos en clase de que realismo evidentemente tiene la misma raíz que realidad, entonces nos va a contar historias reales, historias verosímiles, historias que suceden. Es un movimiento cultural. Cuando decimos que es cultural, es que no solamente es literario, sino que también va a ser, por ejemplo, pictórico, ¿vale? Que es característico de esa sociedad burguesa que deja de creer en todo lo que propugnaba el romanticismo. El romanticismo, si os acordáis, hablaba de la libertad, la rebeldía, la individualidad, los escenarios exóticos. Todo eso el realismo lo va a rechazar y va a darle justo la vuelta. Si hablábamos de rebeldía, ahora vamos a hablar de normas. Si hablábamos de escenarios exóticos, vamos a hablar de escenarios cotidianos. Es un gran cambio realmente. Es un movimiento que surge en Francia por multitud de razones, pero principalmente porque París en este momento se está erigiendo como un centro cultural a nivel europeo. Toda la gente de la cultura va a París a ver qué pasa. No hay internet. Como no hay internet, la gente tiene que ir a los sitios y los artistas se juntan en París. Y entonces, algo que es eminentemente distintivo del realismo es que en las novelas que vamos a ver realistas, pues observan, analizan y detallan la realidad de lo cotidiano, con toda la crudeza. Si estamos hablando de una sociedad que, por ejemplo, tiene a niños
trabajando en fábricas, que tiene a niños que son huérfanos, que tiene historias de desgracia, no las va a edulcorar, las va a contar tal y como son. Entonces, las características formales que se ven en las obras que nos interesan, que son las realistas, son que son verosímiles, son verdad. Verosimilitud es verdad. Y detalle, pues que vamos a tener muchas descripciones. Y los personajes van a estar muy detallados. Vamos a saber mucho de cómo son, por dentro y por fuera. Se observan, es decir, se detallan las relaciones humanas y sociales. Porque una cosa que tenemos todos es que nos relacionamos entre nosotros. Vivimos en una sociedad, todas las mañanas hablamos con un montón de gente. Hombre, viajar, pues a lo mejor viajamos un par de veces al año con suerte, pero hablar con personas, eso es a diario. Y eso, las relaciones humanas, es cotidiano y es lo que va a contar el realismo. Cuando hablo de documentación, me refiero a que los autores se documentan para poder contar esas historias con mucho detalle, con mucha verdad. No se lo inventan. No dicen, pues yo creo que pues esto será así. No será así, no. Te documentas. ¿Dónde? Pues donde hay que documentarse. Te vas ahí a preguntar por los barrios y hablas con gente. La época en la que se desarrollan las novelas o los textos es la época contemporánea. Si en el romanticismo las historias solían estar ambientadas en un pasado idealizado, en una edad media así como muy bonita y muy tal, pues ahora no. Ahora las historias suceden en el presente. Y por último, y algo que se ve muy bien, porque en todas las obras es muy, muy similar, tenemos un narrador en tercera persona que nos está contando la escena. Él no participa de la escena, no participa de la historia, pero nos la cuenta desde fuera. Y además vemos que el lenguaje, tanto del narrador como de los personajes, se adecua al contexto. Es decir, si vemos en las obras personas burguesas, las personas burguesas van a hablar con más educación, digamos, o con más gusto, o con más corrección que las personas que no van a tener esa educación, y se va a ver muy bien en las escenas porque son escenas costumbristas, son escenas cotidianas y las personas no hablan igual ni todo el rato ni todas igual. Los niveles de lenguaje, esto lo hemos visto alguna vez. Bueno, esta tabla es una comparativa entre el romanticismo y el realismo. De la imaginación, que es lo más potente en el romanticismo, pasamos a la observación. No hay que imaginarse nada, hay que observar y ver qué está pasando. Del yo, de ese espíritu rebelde, de yo contra el mundo, yo como héroe, pasamos a nosotros como sociedad. ¿Qué está pasando? No son cosas que a lo mejor nos hayan pasado en concreto a nosotros, pero en general están pasando. De los temas exóticos, pues héroes, aventuras, tal, que si la naturaleza salvaje, el amor imposible, los suicidios. Pasamos a la realidad, a cosas más cotidianas, ¿vale? No os van a contar grandes historias, van a contar historias pues un poco sin más. Estamos pasando de las grandes películas de amor a un poco las series que ve tu abuela, la novela que ve tu abuela. Pues El secreto de Puente Viejo y, ¿sabes? Pues es un poco esto. Estas historietas que parece que son sin más, pero son muy entretenidas. Pues esto, el realismo. ¿Y qué hay mejor para contar cómo es la sociedad y para contar detalles y para contar grandes historias? La poesía se hace muy larga, porque si hay que contar muchas cosas, hay que estar contando métrica, y eso es una cosa muy pesada. ¿Qué vamos a hacer mejor? Pues hacer novelas. Las novelas hay que pensarlas un poco menos, y la escritura es mucho más natural, que esto nos viene muy bien para contar nuestras historias realistas. Autores españoles que necesito que conozcáis: Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, Clarín y Benito Pérez Galdós. Si os acordáis, os podemos agrupar, bueno, no lo sé, pero Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós son novios, con lo cual, si nos aprendemos estos dos, pues ya nos queda menos. Juan Valera es cordobés, es el autor de Pita Jiménez y de Juanita la Larga. Básicamente escribe muchas obras de amor con ingredientes realistas, ¿vale? Le gusta bastante el culebrón. Tiene anécdotas con Emilia Pardo Bazán, cuando a él no le parecía bien que Emilia ingresara en la RAE. Esto ya lo hablamos en clase, lo podéis buscar por internet, está por todas partes. Pero Juan Valera, en fin, Juan Valera no nos cae bien, Juan Valera, ¿vale? La que nos cae un poco mejor es Emilia Pardo Bazán, que es una mujer gallega, que es noble, pertenece a la nobleza esta rural gallega, que escribe un montón de cuentos, tiene más de 500, y que la obra más conocida que tiene se llama Los Pazos de Ulloa. Ya hablamos de que es un pazo, es como una finca, ¿no? Como una finca
gallega, claro, o gallega o asturiana del norte. Entonces, en esta novela lo que ella narra es la historia de decadencia de una familia noble, pues gallega. Ya está, que es lo que ella conoce. ¿Qué vas a contar mejor que lo que lo que conoces tú? Pues eso. Clarín es el autor de, que por cierto era catedrático de Derecho en la Universidad de Zaragoza. Su obra más conocida se llama La Regenta. Ya hemos hablado de que la regenta como palabra significa la mujer del regente. La Regenta es una historia de un triángulo amoroso en una ciudad pequeña que se llama Vetusta, que está ambientada en la actual Oviedo, bueno, la actual de su época, ¿no? De Oviedo. Entonces se trata de la regenta, que estaba casada con el regente, que el regente no le hace mucha gracia, pero hay un par de chicos por ahí, de hombres, que sí que le hacen un poco más de gracia. Entonces, toda esa serie de cotilleos, de encuentros entre uno, el otro, no sé qué, en una sociedad que lo mira todo con lupa, que lo juzga todo, y esa poca capacidad que tiene ella para ser libre y hacer lo que le dé la gana, pues es una historia muy entretenida que os recomiendo encarecidamente, que yo tuve que leerme en la carrera y que lo recuerdo como un momento muy guay, porque me encantó, pero eso sí, echarle un ratillo porque es larga, pero es muy entretenida. La Regenta podría ser perfectamente una historia que sucediera hoy en una ciudad pequeña, sin ser tú la regenta y el otro un cura. Pero esas historias de cotilleos, de líos, de me ha engañado, son cosas que siguen pasando. Por eso la literatura es universal, porque al final, aunque esto esté escrito en 1800 y pico, todos hablamos de con quién se lía la una y el otro. Todos estamos viendo el Sálvame, al final. Pues es que es lo mismo. Y el último del que os quiero hablar es Benito Pérez Galdós, que es un escritor canario, que también fue miembro de la RAE, como Valera, que también fue diputado liberal por Puerto Rico, que en este momento Puerto Rico era pues provincia española y tenía representación en el Congreso. Y entonces lo que hace Pérez Galdós, o la diferencia que podemos hacer en su obra, es principalmente obras de ficción, como por ejemplo Miau o Fortunata y Jacinta, que todas se refieren a historias de amores entre burgueses y gente de clase baja, narran un poco ese tipo de conflictos. Y por otro lado, toda la serie que tiene de episodios nacionales, que los episodios nacionales narran, como su propio nombre indica, episodios de la nación, es decir, hechos históricos que sucedieron durante el siglo XIX en España. Muy recomendable Trafalgar, es muy entretenido, son como novelas de aventuras con el plus de que son que es verdad, que es verdad. Y si ya hemos hablado del realismo, una rama de ese realismo puede ser el naturalismo. El naturalismo es ligeramente posterior. Y si yo tuviera que definirlo de una manera un poco sencilla, yo diría que el realismo son historias de burgueses que incluyen muchas veces a otros burgueses, y el naturalismo son historias de burgueses sobre clases marginales con el ánimo de llamar la atención sobre su situación e intentar mejorar su vida. Entonces, lo que intentan es comprender por qué esas personas viven así. Y normalmente lo que hacen es intentar achacarlo a su entorno. Es decir, estás determinado a vivir de esta manera porque no puedes vivir de otra, porque al final pues un poco te mereces vivir así. Está un poco feo, pero bueno. Es una visión muy pesimista del ser humano, porque si tú crees que la gente no puede mejorar, pues qué pena. Entonces no me extraña que pienses de esa manera tan pesimista. Son historias marginales. No es que sean trabajadores, es que son, de verdad, son una desgracia. Esto al final lo que se materializa es que los autores desean un cambio profundo en la sociedad. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues si eres escritor, llamando la atención sobre esto. Si eres, yo qué sé, político, lo puedes hacer de otra manera, pero si eres escritor, tienes que escribir. Entonces, el autor que me interesa que conozcáis es Blasco Ibáñez, Vicente Blasco Ibáñez, que es un autor valenciano, y me interesa que conozcáis la historia o el título de Cañas y Barro, ¿vale? Que es una historia que ya comentamos que se desarrolla en la Albufera, que es una zona que hay ahí en Valencia, entre el mar y la tierra. Y esto es lo que yo os quería contar hoy. Espero que os sirva el vídeo y espero que os haya gustado.